Allá del mito, un espacio donde analizaremos a la educación desde una mirada crítica y basada en evidencias neurocientíficas. Hoy hablaremos sobre neuromitos y cómo aplicar estrategias de aprendizaje fundamentadas en la ciencia dentro del aula y en los contextos educativos. Nos acompañan el especialista del tema, docentes, estudiantes, madre de familia, departamento del DESE y la coordinación académica. Gracias por estar aquí. Comencemos con la intervención de nuestro especialista en neuroeducación, hermano Javier Salazar. Bienvenido. ¿Qué son los neuromitos y las estrategias de aprendizaje basadas en evidencias científicas? Hola, es un gusto poder compartir con ustedes este espacio y muchísimas gracias por la cordial invitación. Bueno, les comento, los neuromitos son creencias erróneas sobre el funcionamiento del cerebro y el aprendizaje, que se difunden porque suenan científicas, pero carecen de un rigor científico. Surgen cuando se malinterpretan investigaciones neurocientíficas o simplifican en exceso para aplicarlas en la educación. Veamos un caso. Por ejemplo, pensar que solo usamos el 10% del cerebro o que las personas aprenden según su estilo visual o auditivo o kinestésico, estos mitos pueden llevar a las prácticas educativas que no funcionan o que se limitan a los estudiantes. La neurociencia ayuda a aclarar estas confusiones. La neuroeducación se basa en la interpretación de la neurociencia, la psicología y la pedagogía en conjunto, de forma holística, para comprender cómo aprende el cerebro y aplicar estrategias que optimicen el aprendizaje. Cuando hablamos de estrategias de aprendizaje basadas en evidencias científicas, nos referimos a prácticas que no han sido válidas para estudios experimentados y revisiones sistemáticas. Martita, no se le escucha. Muchas gracias, hermano Javier. Ahora, estimado Esteban Flores, cuéntanos, ¿cómo afecta en el aula los neuromitos y el uso de modas y las estrategias de aprendizaje? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Pues muchos docentes hemos caído en estos mitos sin querer, me incluyo aquí dentro de esto, ya que yo mismo planificaba actividades para visuales o auditivos hasta aprender que la evidencia muestra que todos aprendemos mejor cuando combinamos las diferentes modalidades. En el aula, los neuromitos pueden hacernos perder el tiempo. Por eso, estrategias como la recuperación activa, la práctica espaciada y la retroalimentación clara funcionan mejor que las tendencias educativas populares que se difunden porque sí, suenan atractivas, pero no tienen un respaldo científico de por medio. Entonces, tenemos, por ejemplo, el aprendizaje por hemisferios, el izquierdo, el derecho, tenemos inteligencias múltiples aplicadas como método de enseñanza, Brain Gate, que es ejercicios para activar el cerebro, pues todas estas se ponen de moda en congresos, redes sociales o cursos, pero la verdad es que no funcionan mejor que las estrategias ya validadas científicamente. Muchas gracias por esa explicación, Mr. Esteban. Ahora surge una pregunta clave. ¿Cómo podemos asegurarnos de no caer en estas creencias sin evidencia? Es aquí en donde entra el pensamiento crítico. Invitamos a la máster Cecibel Panchana, experta en esta área. Un gusto, compañeros. El pensamiento crítico se convierte en una herramienta esencial porque permite a los docentes evaluar la validez de las propuestas educativas, cuestionar modas sin evidencia y adoptar prácticas que realmente beneficien a los estudiantes.
Formar educadores críticos no solo evita la propagación de neuromitos, sino que crea entornos de aprendizaje basados en ciencia, donde las decisiones pedagógicas se sustentan en datos y no en tendencias. Este hábito se transmite a los estudiantes. Si ven que sus profesores argumentan con rigor y verifican la información, ellos también aprenderán a hacerlo. Gracias por esa reflexión tan profunda sobre el papel del pensamiento crítico en la educación. Hemos visto cómo los docentes, al cuestionar y fundamentar sus decisiones, no solo evitan caer en neuromitos, sino que también inspiran a los estudiantes a hacer lo mismo. Y justamente queremos escuchar ahora la voz de quienes viven este proceso en el aula. Bienvenido, estudiante Kevin Solís. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Bueno, como estudiante, me parece muy importante que los profesores nos enseñen a pensar y no solo a memorizar las cosas como se hacían en tiempos muy antiguos, se dice hoy en día. Antes yo creía que las cosas, como que cada persona aprende según su hemisferio o por lo que vemos en las redes sociales. Cuando el profesor nos explica, como por ejemplo, con ejemplos, nos pide comprobar ya sea alguna información, me doy cuenta de que no todo lo que suena científico es verdad. Me gusta también cuando usamos varias estrategias, como practicar diferentes momentos o en diferentes momentos también, o responder varias preguntas, una lluvia de ideas, sin siquiera mirar los apuntes. Para mí es muy importante eso, porque siento que aprendo mucho más y entiendo de una mejor manera. También creo que si los docentes nos enseñan a cuestionar y buscar pruebas, nosotros también aprendemos a hacerlo a nuestra manera y buscar asimismo unas nuevas respuestas al problema. Muy bien. Muchas gracias por tu experiencia a través desde el aula. Pero la educación te cuento que no solamente queda allí en el aula, ¿no? También continúa en el hogar. Es por eso que hemos invitado para que nos dé su perspectiva a la señora Delia Palma. Bienvenida, madre de familia. Buenas tardes, estimados docentes y expertos. Me alegra que nos consideren como parte de la familia en este conversatorio, ¿no? Considero que uno de los propósitos fundamentales en la formación de nuestros hijos es que aprendan a pensar de manera autónoma y crítica. Cuando los docentes aplican estrategias basadas en evidencias y promueven el análisis reflexivo, pues los estudiantes no solo adquieren conocimientos con mayor solidez, sino que también desarrollan habilidades esenciales para la vida, como cuestionar, investigar y discernir la información que reciben. En el hogar, esto se refleja positivamente, sin duda. Ellos pueden explicar con claridad porque si algo no funciona y a la vez motivan a la familia a buscar información confiable. Por ello, es imprescindible que la escuela y la familia trabajen de manera articulada, evitando prácticas sin sustento y priorizando aquellas que realmente favorecen el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Gracias. Qué bien. Bueno, miren qué hermosas aportaciones de cada uno de ustedes, pero la educación también necesita un acompañamiento integral que considere el bienestar y la toma de decisiones informadas. Por eso invitamos al Departamento del DC de Consejería Estudiantil y le damos la bienvenida a la máster Magali Vélez. Bienvenida. Muy buenas tardes con todos, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, desde el DECE, nuestro compromiso es garantizar el desarrollo integral de los estudiantes, lo que incluye habilidades cognitivas y socioemocionales. La evidencia científica muestra que el pensamiento crítico no solo mejora el aprendizaje, sino también la toma de decisiones y la resiliencia frente a información engañosa, según lo dice Faccione. Cuando los estudiantes aprenden a cuestionar,
y verificar datos reducen la probabilidad de adoptar creencias erróneas que afectan su rendimiento y bienestar. Además, recordemos que trabajamos con docentes y familias para identificar prácticas educativas que realmente funcionan. Estrategias como la práctica espaciada y la retroalimentación clara están respaldadas por estudios en neurociencia y psicología del aprendizaje. Promover estas prácticas junto con el pensamiento crítico crea entornos seguros donde las decisiones pedagógicas se basan en evidencias y no en modas y sustento. Nuestro rol desde el DESE es acompañar, orientar y capacitar para que toda la comunidad educativa, como docentes, estudiantes y familias, puedan distinguir entre información confiable y neuromitos, fortaleciendo de esta manera una educación inclusiva y de calidad. Muchas gracias. Gracias. Después de escuchar las valiosas aportaciones de cada uno de ustedes, es momento de conocer la perspectiva de la coordinación académica. Bienvenida, Máster Carolina Drake. La escuchamos. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, por permitirme compartir con ustedes esta reflexión tan valiosa. Bueno, desde la coordinación académica, nuestro compromiso es que la enseñanza se base en principios pedagógicos validados por la ciencia y no en neuromitos. Entonces, las investigaciones en neurociencia y psicología del aprendizaje han demostrado que estrategias como la práctica espaciada, la recuperación activa y la retroalimentación clara son altamente efectivas para consolidar el aprendizaje. Por ello, promovemos capacitaciones y acompañamiento docente para que estas prácticas se integren en el aula. Asimismo, impulsamos el desarrollo del pensamiento crítico en toda la comunidad educativa porque es la herramienta que permite evaluar la validez de las propuestas y evitar caer en tendencias sin sustento. Ya citaba Magali Afacione muy correctamente porque se sustenta justamente en estas investigaciones. Nuestro objetivo es crear un entorno donde las decisiones pedagógicas se basen en datos, investigaciones y buenas prácticas. Y de esta manera se garantiza que cada estudiante aprenda de manera significativa y sostenible. Con esto entonces reafirmamos que la educación de calidad no depende de modas, sino de ciencia, también de reflexión y de trabajo colaborativo entre docentes, estudiantes, las familias y el equipo institucional. Muchas gracias, Máster. Bueno, para finalizar, hoy hemos despejado algunas dudas sobre neuromitos, más comunes como las que circulan en educación. Como decía el especialista, la idea de que usamos el 10% del cerebro o que aprender según estilos sensoriales garantiza mejores resultados. La ciencia nos dice otra cosa. El aprendizaje efectivo no depende de mitos, sino de estrategias válidas por evidencia. ¿Qué nos llevamos este día? Que el cerebro aprende mejor cuando aplicamos prácticas, como decían por allí los especialistas, como decía la Máster Carolina, cuando aplicamos prácticas como el aprendizaje espaciado, la recuperación activa, la interacción, la metacognición. Todas estas estrategias no son modas, son herramientas respaldadas por décadas de investigaciones neurocientíficas, psicológicas, ofreciendo a nuestros estudiantes las oportunidades reales para aprender y crecer. Muchas gracias.